Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque podemos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos das esa gracia, ese privilegio, Señor, de poder estar reunidos en este lugar, teniendo comunión unos con otros, Señor, alabando tu nombre, buscando tu rostro, Señor, a través de la oración. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, ahora escuchando tu palabra, Señor, que es la única que puede salvarnos, Señor, librarnos del pecado en esta vida, librarnos de la condenación, Padre. Y sabemos, Señor, que tu palabra no es meramente para ser escuchada, Señor, solamente, sino para ser entendida y obedecida, Señor, puesta en práctica, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Señor, quiero pedirte por mis hermanos que puedan prestar su oído, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y que pueda producir cambios, Señor, en sus vidas desde adentro hacia afuera, Padre. Te pido, Señor, que yo no sea un estorbo, Señor, para que ellos escuchen tu voz, Señor, sino que pueda tener claridad en el mensaje, Señor, en la manera que lo voy a exponer, Padre, que tu Espíritu pueda darme palabras, Señor, para ser preciso en comunicar tu mensaje, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, queremos honrarte, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía Gabriel, vamos a comenzar en esta mañana con un texto que la verdad que es de suma importancia, como todos los textos de la Biblia en realidad. Podemos ir a Esther, a Ruth, a Oseas, Apocalipsis, a Génesis. Toda la palabra del Señor es inspirada, pero sí que hay momentos clave en la Escritura, en la revelación. Hay pasajes cruciales en lo que es la revelación progresiva. Y hoy vamos a estar ahí en un pasaje en Deuteronomio, en el capítulo 6. Y para entrar un poquito en contexto, ¿no?, en lo que es el pasaje, el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel está en vísperas de entrar a la tierra prometida. Pero antes de hacerlo, Moisés tiene unas cuantas cosas para decirles. Y lo va a hacer a través de este libro, el libro de Deuteronomio. Va a utilizar sus últimos momentos de vida, sus últimos días de vida, para animar al pueblo, básicamente a la santidad, a la fe reflejada en obediencia, a una entrega y fidelidad absoluta a Dios. La generación que salió de Egipto, que vio las grandes maravillas que el Señor había hecho, todos ellos murieron en el desierto. Menores de 20 años para abajo únicamente no habían muerto. A causa de la rebeldía, ¿no?, a causa de esa incredulidad que tuvieron al no creer que el Señor les iba a entregar la tierra prometida, por haber tenido miedo a los gigantes de esa tierra, ¿no? Ahora, esta generación que está ahora enfrente de Moisés, próxima a entrar, debe tener bien en claro cómo fueron, cómo son y cómo deben ser las cosas de cara a la tierra prometida. Entonces el libro se va a dividir en 3 secciones, que son 3 discursos que va a dar Moisés, o 3 predicaciones. De eso se trata el libro de Deuteronomio. Muchas veces se lo traduce, bueno, en las Biblias se lo traduce como segunda ley o repetición, pero no es una traducción tal vez muy acertada del todo. Y en el contexto judío, como lo traducen al nombre de este libro, es con las primeras palabras que aparecen en el libro, que son, estas son las palabras, o palabras directamente. Y eso es lo que va a hacer Moisés. Va a decir palabras, va a predicar nuevamente la ley, pero esta vez la va a explicar, no solo la va a dictaminar. Entonces ahí en los primeros versículos del capítulo 1 hasta el versículo 5 vamos a ver un preámbulo de lo que va a ser esta carta, o un contexto histórico de dónde están ellos. En el primer discurso, que dura hasta el capítulo 4, versículo 43, está el primer discurso de Moisés, donde él les va a recordar lo que el Señor hizo por el pueblo. El segundo discurso empieza en el versículo 44 del capítulo 4 hasta el capítulo 26, versículo 19. Es el discurso más largo, ¿no? Y ahí lo que Moisés le va a decir es lo que Dios espera de Israel. Y del capítulo 27 al 31 está el tercer discurso, y en los últimos 2 capítulos, 3 capítulos, encontramos que se registran un canto, una bendición y la muerte de Moisés. El pasaje que vamos a ver hoy se encuentra dentro del segundo discurso de Moisés. Pero ahí en el capítulo 5, Moisés lo primero que va a hacer, va de nuevo a repetir esta ley, va a dar los 10 mandamientos otra vez.
va a nombrarle estos mandamientos. Y desde el capítulo 6 va a explicárselos. O sea, él no solo va a dictarlos o va a recitarlos, él se los va a explicar. Y lo hace haciendo esta demarcación que tal vez la mayoría conocemos en cuanto a los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos se refieren a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y los últimos 6 se refieren a amar al prójimo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver que Moisés empieza a explicar en lo que se resume la ley, la parte más importante, amar al Señor, las primeras 4 leyes, que van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, y el resto del discurso va a ser explicar la segunda parte de la ley. Entonces, lo que Moisés va a hacer acá es básicamente lo que hacemos nosotros cada domingo. Leemos el pasaje, pero no leemos el pasaje y nos vamos. Leemos el pasaje, lo explicamos, le damos el sentido, le damos la implicación, la idea central. Y esto es lo que va a hacer Moisés acá. Les va a dar la ley, pero les va a explicar la ley, les va a decir cómo se debe ver reflejada esta ley en sus vidas. Entonces, como decíamos, el capítulo que vamos a estar estudiando, el capítulo 6, fue crucial en ese punto de la historia para el pueblo de Israel. Pero no solo en ese momento, hoy para el pueblo judío es crucial este pasaje. Pero no solo eso, es crucial para la vida de cada hijo de Dios en la actualidad. Es crucial para la iglesia este pasaje, pero es crucial para todas las familias también. Porque en este punto Moisés les va a decir qué es lo más importante de la vida, el mandamiento más grande para el ser humano. Y saber esto los va a alejar de todas las cosas que no son importantes y que por ende no son legítimas ocuparse. Pero a su vez le va a permitir saber esto, les va a permitir determinar prioridades que estén en relación a este mandato, a esto que es lo más importante de la vida. Entonces, como idea central, acá Moisés lo que va a hacer es que en vista de lo que está por delante, les va a animar a una fidelidad, a una lealtad absoluta a Dios y a reflejarla en obediencia en cada aspecto de la vida. Esta es la idea central de estos 9 versículos que vamos a estar viendo hoy. En vista de lo que está por delante, de lo que el pueblo de Israel tiene por delante, Moisés anima a una fidelidad absoluta a Dios y a reflejarla en obediencia en cada aspecto de la vida. Y claro que a esto mismo somos llamados también nosotros, ¿no? Así que vamos a darle lectura. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 hasta el 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, este es el pasaje que vamos a estar explicando hoy, predicando, y empezamos del versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Moisés tenía una tarea de parte de Dios. Debía enseñar la ley y explicarla al pueblo. Él era el encargado de que el pueblo entienda y practique, que ponga por obra todas estas ordenanzas de Dios. Pero obviamente es imposible esta tarea en un sentido, ¿no? Porque Moisés podía explicar muy bien la ley, podía predicarla con mucha precisión, pero él no podía cambiar el corazón del pueblo. Y justamente para obedecer se requiere un corazón dispuesto a obedecer. O sea, lo importante que se debía hacer con los mandatos del Señor no era saberlos de memoria,
no era tenerlos escritos en una pared, colgarlos con un cuadrito, como vamos a ver más adelante, sino obedecerlos, vivir estos mandatos. Era vivir una vida que refleje el carácter santo de Dios, vivir una vida diferente. Entre todo el mundo idólatra, que haya un pueblo diferente, que se vea que solo sirve a Dios. Esto es lo que Dios quería de su pueblo. Esto esperaba de su pueblo y lo espera hoy también de su iglesia, que oigan su palabra y la obedezcan. Y arrancar con esto parece bastante obvio, o sea, es claro que si Dios manda hacer algo es para que se lo obedezca. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de este principio tan sencillo? ¿Cuántas veces yo me he sentado a escuchar la palabra de Dios? He venido con el ánimo, con el oído dispuesto y dicho, ¿qué hablará hoy Dios? Pero muchas veces no he venido con el corazón dispuesto de, hoy voy a sacar algo para obedecer a Dios. Hoy tengo que escuchar esto para obedecerlo, para ponerlo por práctica, no para que quede en mi mente, para incluso conversar con mi familia, pero que no haya cambios, sino para obedecer al Señor. Y así como Moisés le está recordando esto al pueblo, ¿no? A veces hace falta que se nos recuerde eso mismo a nosotros. La palabra del Señor no es meramente para que sea memorizada, leída, que hay que hacerlo, obviamente, o escuchada, sino para ser puesta en práctica. Y en el versículo 2 vamos a ver cómo se lleva a cabo esa obediencia. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo la obediencia, pero a su vez en qué desemboca esta obediencia. Y lo primero que vemos acá es el temor. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Ese respeto reverente es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Entonces, con este significado, la palabra acá puede implicar esa sumisión en una debida relación con el Señor. Y ese temor es el que va a producir obediencia, una obediencia fiel hacia el Señor. Y miren qué tipo de obediencia, ¿no? Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy, a tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Ahora, ¿cómo es ese tipo de obediencia? Es total, es total. No hay reservas para esa persona. Se debe entregar por completo a los mandatos del Señor. Incluso este temor va a ser, la obediencia esta va a ser producto de ese temor. Y en Deuteronomio 5:29 el Señor mismo está diciendo, ¿no? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Claro, porque el Señor no quiere una obediencia mecánica, no quiere una obediencia exterior únicamente. Quiere que se le tema, quiere que se le honre de la debida manera que se le debe honrar. En 1 de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si el pueblo iba a invocar el nombre de Dios, si ellos iban a decir que el Señor era su Dios, que iban a obedecerlo, entonces se tenían que manejar con temor todo el tiempo, para así poder obedecer las demandas, las estipulaciones de la ley de Dios. Pero por último también vemos que el Señor manda sus bendiciones por medio de esa obediencia temerosa. Al final del versículo dice, para que tus días sean prolongados, para que tus días sean prolongados. Para esto entonces estaba Moisés al frente del pueblo. Esta era la tarea que tenía Moisés. Hacer que el pueblo tema, obedezca y reciban la bendición de Dios. Pero obviamente él no podía cambiar el corazón del pueblo. Eso lo tenían que hacer ellos. Y con esto en mente, ¿no? Con este mandato que tenía Moisés, entonces ahí en el versículo 3 va a comenzar a dictar estos mandatos. Pero el versículo 3 en realidad lo que va a hacer es una introducción, ¿no? Entonces
Moisés, en estructura es más o menos parecido a los primeros dos versículos. El versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahí cuando vemos la palabra oye, que aparece ahí, es la palabra shema en hebreo, que no es simplemente escuchar como un ruido que puede percibirse en cualquier momento. No sé, como si ahora cruza el colectivo y se escucha el ruido y bueno, ya pasó y listo. O sea, se emitió un sonido, pero no cambió mi vida eso. No se refiere a eso. Esta palabra escuchar se refiere a oír con la disposición a responder en obediencia a lo que se está diciendo. Es prestar atención, es poner no solo el oído, sino la mente y la voluntad por debajo de lo que se está diciendo, para así poder cumplirlo, ¿no? Y a su vez vemos que en esta obediencia, en este temor, cuando el pueblo de Dios cumpla con todas las leyes, el Señor va a ser glorificado. El Señor va a ser glorificado, porque ahí en el versículo 3 al final dice: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Él es glorificado porque Él da las bendiciones, pero Él da las bendiciones cumpliendo la promesa de que se las va a dar a aquel que obedezca, y se muestra la fidelidad del Señor en cumplir todas sus promesas para aquellos que aman al Señor. Entonces, con esta introducción que da Moisés a esto que es lo más importante de la vida, este gran mandamiento, ahí en el versículo 4, vamos a poder ver tres verdades en cuanto a la fidelidad a Dios. Tres verdades de la fidelidad a Dios. Y en primer lugar vamos a ver que la fidelidad a Dios se basa en entender quién es Dios. La fidelidad se basa en entender quién es Dios. Versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, la palabra ahí oye es la misma que explicamos recién, es la palabra shema. Y de hecho, la sección desde el versículo 4 hasta el versículo 9, el judío lo toma como la shema. Es ese pasaje crucial para el pueblo judío que recitan día y noche, cada día de sus vidas, ¿no? Entonces les está diciendo: oye Israel, o sea, escuchá con atención, escuchá con la disposición de obedecer a lo que te voy a decir. Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿por qué es importante entender quién es Dios para esta fidelidad, esta lealtad absoluta? Porque el pueblo de Israel venía y iba también a una tierra donde estaba lleno de paganismo, lleno de idolatrías, donde se reconocían muchos dioses. Pero acá le está diciendo Moisés que no se debían contaminar con esas cosas. Entonces lo que le va a dejar en claro primeramente es quién es Dios. Ahí cuando vemos la palabra Jehová, que es Yahvé, lo podemos pensar con el concepto de Señor, ya que Israel tiene una relación de sumisión con Jehová por haberlos rescatado. Entonces de ahí es más, desde el que el Señor los salva, empieza a ser su Señor y ellos se someten. Podemos verlo como algo más personal, algo más cercano a ese nombre, como algo relacional. En cambio el nombre Dios, que se menciona ahí también, es la palabra Elohim. Y ese sí es un término más general para referirse o para hablar de un concepto de Dios o un concepto de una deidad. Es una oración bastante sencilla y breve, pero que encierra una riqueza profunda y tremenda en esta brevedad. Y en primer lugar lo que afirma es que hay solo un Dios. Y como les decía, ¿no? Este pasaje es crucial en muchos aspectos en la historia, ¿no? Por primera vez en la historia, en contraste con todas las demás naciones, con todos los demás pueblos, un pueblo, Israel, afirma el monoteísmo, afirma que solo existe un Dios. Todas las demás naciones creían en muchos ídolos, no solo en uno, creían en muchos dioses. Conocían el concepto de Dios, de una deidad, pero siempre limitado. Por ejemplo, este es el Dios del sol, este es el Dios de la lluvia, de la tierra, del mar, de la muerte, de la guerra. Todos siempre gobernaban, pero en un aspecto de la creación. No eran soberanos, no eran dueños de toda
lo creado, estos dioses. Pero acá se afirma que hay un solo Dios y que ese Dios, Jehová, es ilimitado. Ese Dios al que servimos es el único Dios verdadero, no hay otro. Él es el único, infinito, soberano, que gobierna todo. Él es Señor sobre todo. Ese es nuestro Dios, le está diciendo Moisés. Ese único Dios que gobierna por sobre todo, ese es nuestro Dios. Entonces la intención de estas palabras era así de dar una afirmación sencilla en cuanto al monoteísmo. Pero a su vez vemos que la palabra usada para uno, ahí cuando dice Jehová, uno es, en este pasaje no quiere transmitir la idea de algo sencillo o de sencillez, sino más bien de unidad. Ahí la misma palabra la vemos en Génesis 2:24, en donde se dice que el marido y la mujer serán una sola carne. O sea, vemos dos personas, pero van a ser una sola. Es este mismo concepto que está usando acá Moisés. Así que con estas palabras para afirmar el monoteísmo, de ninguna manera se está excluyendo la Trinidad, la doctrina de la Trinidad de Dios, ¿no? De hecho, de a poco en la revelación se va mostrando a través del Antiguo Testamento también la idea de un único Dios, sí, pero no con una sola persona, sino Dios en tres personas, como cantábamos recién, ¿no? Hay varias veces que en el Antiguo Testamento da a entender esta realidad de la Trinidad. Dios hablando consigo mismo, por ejemplo en la creación, cuando dice hagamos al hombre, no está hablando con los ángeles, ahí está hablando consigo mismo. Cuando habla con Isaías y dice ¿quién irá por nosotros? Ese nosotros está hablando la Trinidad. En Génesis 19:24, cuando Lot escapa ahí de la ciudad para no ser consumido, dice que Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová. Parece re loca la frase, ¿no? Pero es así. Esto también nos da la idea de que es un Dios trino, de que es un único Dios. Ahora, como les decía, ¿por qué es importante que entiendan esto? Bueno, porque iban y venían de una tierra que era totalmente pagana. Ellos tenían que huir, pero desesperadamente, de todo eso, para poder ser fieles a Dios. No debían contaminarse con nada que tenga que ver con los ídolos de las otras naciones. Es como que Moisés le está diciendo, Israel, acordate, solo debes fidelidad a Dios, a Jehová, porque Él es el único Dios. Él es el que te sacó de la casa de esclavitud con mano poderosa y te trajo hasta este punto. Es al Dios trino que le debes toda tu adoración. Decíamos también, ¿no? Por implicación esta palabra Jehová la podríamos relacionar con el concepto de Señor. Y esto es porque desde el momento que Dios los salva, Él comienza a tener esa relación de señorío también sobre ellos. Y ellos de siervos sumisos a Dios. ¿Recuerdan cuando escuchamos en cuanto al Salmo 2, el señorío? No podemos decir que Dios es nuestro Salvador y 25 años después lo recibimos como nuestro Señor. O sea, o es tu Salvador y Señor o no es nada. Si no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Si no es tu Salvador, no puede ser tu Señor. Y así también a nosotros, desde el momento que Dios nos salva, pasamos a ser sus siervos. Y Él nuestro Señor, nuestro único Señor. Y solo a Él le debemos toda esta fidelidad, ¿no? Y para ir terminando con este punto, entender quién es Dios es fundamental para nuestra fidelidad. Y Moisés le está diciendo a Israel que Jehová es el único Dios que existe, es trino, y no solo eso, sino como decíamos, al decir Jehová, ya está dando la idea de que Él hizo todo por vos antes de ser tu Señor. Él te salvó, Él hizo algo por vos para que hoy, ahora vos, le debas toda la fidelidad al Señor. Si Él es tu Señor, si decís que Él es tu Señor, es porque Él te rescató. Entonces, si yo pregunto hoy, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué me responderían? ¿Qué me podrían responder ustedes, hermanos? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Me podrían decir con total convicción que Él es el único Dios verdadero, trino y salvador? Si pueden negar cualquier cosa de la afirmación que acabo de hacer, no son salvos. Porque hay un solo Dios y si ustedes niegan eso ya no puede haber salvación. Si niegan cualquier aspecto de la Trinidad tampoco pueden ser salvos. Y si niegan que es su Salvador, obviamente no es su Salvador. Nunca vamos a poder ser fieles a Dios si Él no es nuestro Salvador, si Él no es nuestro Señor, si no reconocemos esto primeramente en nuestra vida.
En nuestro corazón no debe haber lugar para otros dioses, solo para el único Dios verdadero, hermano. Pero en segundo lugar, ahí en el versículo 5, vemos que la fidelidad a Dios se basa en quién es Dios, pero también se trata del amor a Dios. La fidelidad se trata del amor a Dios. Versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay fidelidad si no hay amor si no se es fiel, no obedecemos si no amamos y no podemos decir que amamos si no estamos obedeciendo. Esto es así. Primera Juan lo dice varias veces de otras maneras, pero es lo que dice. Pero ahora el Señor no quiere, como decíamos, una obediencia mecánica, estructurada, ritualista, fría. Si te pones a ver e indagar un poco en la mitología griega, en la mitología nórdica, en todo lo que son los ídolos de otras religiones, el paganismo, vas a encontrar algo, ¿no? En esas historias, que todos esos dioses demandaban respeto, adoración, querían ser venerados, querían ser recordados, incluso que se les tenga miedo para que de esta forma puedan reconocerlos por algo y se les demande adoración por esto. Pero nuevamente el Señor hace algo que hasta ahora ningún Dios había hecho, es demandar amor absoluto para Él, es demandar ese amor. Y ahora, ¿por qué el Señor obra de esta manera? ¿Por qué el Señor demanda esto y no demanda lo que los demás dioses mandaban? Bueno, porque el amor encierra todo para el Señor. En el amor está todo. O sea, la verdadera relación con Dios no está basada o movida en reglas externas inviolables que yo pueda cumplir y que me pueda poner, sino en el amor que me va a impulsar a darlo todo por el Señor. Si yo trato de cumplir con todo lo externo que se manda, pero no lo estoy amando al Señor, eso tarde o temprano se va a caer. Eso no vale de nada, no me va a servir de nada todo lo que yo hice, porque no había un amor genuino al Señor. Pero en cambio, si yo amo al Señor, todo lo demás va a ir acompañando a ese amor. Todo lo demás se va a mover atrás de ese amor. El Señor sabe que si tiene mi amor, lo tiene todo de mí. Y eso es así, o sea, si vos tenés el amor de alguien, lo tenés todo de esa persona. El Señor quiere todo de nosotros, quiere nuestro amor, que no sea algo frío. Como ya dijimos, ¿no?, en la definición de Jehová, es algo relacional, es algo cercano. No quiere algo como los otros dioses, que los dioses estaban allá arriba, nosotros acá abajo, y solo por miedo se obedecen, ¿no? Entonces, el Señor me manda que lo ame con todo mi ser. Todo lo demás va a acompañar a ese amor, ¿no? Mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas. Ahora, el amor de Dios, que es lo más importante, no nace de mi interior, no sale de mí mismo. Esto se origina en Dios mismo. Y ahí en 1 Juan 4:19 podemos ver eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, como yo recibí todo el amor, toda la gracia del Señor hacia mi vida, ahora yo le devuelvo, yo puedo devolverle ese amor mismo que Él me dio a mí, que Él me compartió. Dios de su bondad da su amor a las personas para que se lo podamos devolver a Él. Y esto para responder en amor y obediencia amorosa. Para esto fuimos creados, para amar a Dios. Este es el mandamiento más importante de todos, amar a Dios con todo nuestro ser. Pero claro, como está diciendo, ¿no?, este amor no sale de nosotros. No hay ninguna persona que por sí misma se levante un día y diga, bueno, hoy quiero amar al Señor. No, es Dios mismo dando su amor para que se lo podamos devolver. Y ahora, ¿cómo se debe llevar a cabo este amor? ¿Cómo es este amor? Bueno, según el texto es sin reservas, dándolo todo. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí la palabra corazón solemos asociarla más que nada con los sentimientos, las emociones, nosotros con el enamoramiento tal vez. Pero en la cultura antigua esta palabra, el corazón, tenía
más la connotación, no solamente los sentimientos, ¿no?, sino a la mente más que nada, a los pensamientos. Cuando a Cristo incluso se le pregunta sobre el más grande de todos los mandamientos, que es este, citó justamente este pasaje. Y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Pero él agregó uno. ¿Se acuerdan? Con toda tu mente, ¿no? Pero en sí no es que le estaba sumando algo, sino que estaba dando más luz al concepto, ¿no? Porque el corazón tiene que ver con los pensamientos de la persona, con los pensamientos del ser humano. Entonces no se trata de un amor puramente sentimental, sino de que todos tus pensamientos, todo el tiempo, estén enfocados en Dios continuamente. Todo lo que vos pienses que no escape a la gloria de Dios, que no escape al propósito eterno de amar al Señor. Y en segundo lugar dice de toda tu alma. Sabemos, ¿no?, que el hombre fue creado por Dios y fue creado con, digamos, dos partes. Una parte material y una parte inmaterial. La parte inmaterial es donde reposa el intelecto, la emoción, la voluntad del ser humano. Y la parte material sería el físico, sería el estuche de lo que realmente es el hombre. Pero la parte inmaterial, esa es la esencia del hombre, eso es lo que importa realmente, ese es el ser, es el todo del hombre. Entonces el Señor acá está diciendo, no solo con tus pensamientos quiero que me ames, sino con todo tu ser. Todo tu ser tiene que estar movido por el amor hacia mí, sin reservas, enfocado únicamente en amarme todo el tiempo, todo el tiempo. Y en último lugar dice, con todas tus fuerzas. Y claro, este amor debe ser algo práctico, no solo teórico, no solo con mi mente, no solo con mi interior, se tiene que ver reflejado afuera de alguna manera. Esto no es solo intelectual, sino mostrado en acciones. Y no es esto el hecho de pensar, bueno, voy a servir en tal momento del día, de la semana, en tal lugar, y bueno, voy a hacer este ministerio, y bueno, cuando tenga la oportunidad voy a buscar de servir a mis hermanos. No, todas tus fuerzas, dice, todas tus fuerzas, cada vez que se accione un músculo, que sea por el amor al Señor, que no escape nada al amor a Dios de lo que hagas. Todo tiene que estar entregado por completo al Señor en tu vida. Y esta relación de amor por Dios, obviamente no podía ser representada en estatuas, en imágenes, porque el Señor justamente eso había prohibido. No hagan ninguna imagen, ninguna estatua, ni de otros dioses, ni de mí, obviamente. Entonces, en cambio de esas imágenes, tenía que ser demostrada en una obediencia amorosa y temerosa y fiel a la ley de Dios. Demostrada con todos tus pensamientos, con toda tu alma, pero en lo práctico también. Tenía que ser reflejada con tus acciones. Ahora, ¿sabes que hubo una persona que dice la Biblia que amó al Señor de esta manera? Que amó tal cual se está explicando en este pasaje. Y ese fue el rey Josías. Él empezó su reinado muy joven, y cuando digo muy joven no es 15, 16 años, 8 años tenía cuando empezó a ser rey, o sea, era un niño, y no estaba rodeado de gente muy piadosa que digamos, pero él igual en su corazón Dios lo movió a accionar y a hacer cosas para la honra del Señor. Él en un momento manda a restaurar el templo, que lo limpien, que se levante de nuevo, que lo reedifiquen. Y entonces en esa limpieza que están haciendo, encuentran el rollo, justamente que contiene todos estos pasajes, contienen todo el Pentateuco. Entonces Josías dice, bueno, léame todo el rollo, léame de principio a fin. Y se lo leen a Josías, y Josías se quebranta. O sea, Josías empieza a llorar desconsoladamente, empieza a rasgar sus vestidos, y empieza a confesar y decir, no te puedo creer, todo lo que nos está pasando, está bien que nos pase, porque dejamos de lado al Señor. Mirá dónde estaba el rollo, perdido ahí entre las ruinas. Dejamos de lado al Señor. No cumplimos sus estatutos. Todo lo que nos pasa nos lo merecemos, está diciendo Josías. Entonces ahí en 2 Reyes 23:3, él dice, y poniéndose en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová
y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro. ¿Les suena parecido a algo que estamos leyendo? ¿Eso? Lo que había mandado hacer Moisés, que no lo estaba haciendo ahora el pueblo, a eso se dedicó después de que escuchó la ley de Dios Josías. Se compungió en su corazón, le dolió en su corazón el pecado del pueblo, su propio pecado, pero no se quedó ahí, hizo un pacto con el Señor, un pacto de cambiar él para ahora adorar al Señor. Entonces él empieza una reforma cuando escucha. Y cuando él se da cuenta de las demandas de la ley, empezó a preguntar, ¿qué cosas del reino no honran a Dios? ¿Qué cosa no muestra amor a Dios? Entonces empezó a derribar los altares, a echar falsos sacerdotes, adivinos, encantadores. Empezó a hacer una reforma tremenda. Él no se quedó solo llorando, rasgando sus vestidos y escuchando la palabra. Accionó, mostró ahora esa lealtad al Señor en su manera de vivir, en su manera de liderar. Y de hecho el versículo 25 del capítulo 23 va a decir, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Este hombre sí vivió conforme a lo que el Señor quería. No nos está queriendo decir que Josías fue perfecto, solo Jesucristo fue perfecto en esta tierra, pero sí que se estiró cada día de su vida para cumplir, para obedecer. Él dispuso no solo su oído, sino todo su ser en obedecer al Señor. ¿Y sabes qué nos deja esto, hermano, de enseñanza? ¿Sabes lo que deberíamos hacer nosotros ahora cuando terminemos la reunión? Deberíamos llegar a nuestra casa. Lo de llorar y rasgar el vestido se lo dejo opcional. Pero deberíamos empezar una reforma en nuestro hogar. Deberíamos empezar a preguntar, ¿qué hay en mi hogar? ¿Qué hay en mi familia que no honra al Señor? ¿Qué hay en mi familia que muestra que no estoy siendo leal con todo mi corazón, alma y fuerza al Señor? ¿Qué ídolos hay en mi familia? Cuando llegan a mi casa mis hermanos, ¿ven una vida consagrada al Señor? Cuando ven a mi familia, ¿ven una vida consagrada? ¿O llegan a mi casa y lo que más se distingue son ídolos de cualquier tipo en mi vida? Eso es lo que nos deberíamos preguntar, hermano. ¿Amamos al Señor de esta manera? ¿Qué es lo que no nos deja amar al Señor de esta manera? ¿Qué cosas de mi vida no honran a Dios y no muestran amor hacia Él? Hermanos, esto es crucial. O sea, de esto se trata el Evangelio, en realidad. Al final de cuentas, el Señor lo dijo. Toda la ley se resume en esta. Amarás al Señor tu Dios. Si no amás al Señor, no sos salvo. O sea, no puedes decir que sos salvo si no amás al Señor y no lo demostrás de esta manera. Esto es el Evangelio. En esto se resume todo. Y por último, ahí en el versículo 6 hasta el 9, vamos a ver que la fidelidad no solo es entender quién es Dios, se trata de eso, no solo se trata de amar a Dios, sino que la fidelidad se debe enseñar a las siguientes generaciones. La fidelidad se debe enseñar a las siguientes generaciones. Y en estos últimos versículos vamos a encontrar implicaciones tremendas para nuestras vidas. Así que prestemos atención, hermanos. En primer lugar, la fidelidad se debe enseñar con convicción. Se debe enseñar con convicción. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Lo primero que demanda Dios a estos instructores en los hogares es que ellos mismos crean lo que están enseñando y que amen estas palabras que están inculcando. Es decir, que en ellos mismos primero se vea esta fidelidad. Porque esta no es una enseñanza superficial, hermanos, una enseñanza común. Es la enseñanza más importante de todas. Yo no le voy a enseñar botánica a mi hijo, no le voy a enseñar matemática, no le voy a enseñar gramática. Le estoy enseñando la ley.
Y puedo creer o no que 10 más 10 es 20, pero cuando se trata de la ley de Dios, tengo que tener convicción en cuanto a esto. Tengo que tener una fe arraigada en estos principios. De alguna manera se va a notar si lo que estás enseñando no lo estás viviendo. Se va a ver si solo es intelectual el conocimiento que estás queriendo transmitir a tus hijos. Y a su vez, si no tenés esta convicción, en realidad no vas a ser consistente en enseñarles nada a tus hijos. Y eso va a ser muy triste, porque es el consejo de Dios el que le tenés que transmitir. Son sus mandamientos, sus estatutos. Ahora, tal vez no le enseñes estas cosas, porque como dice el versículo, tal vez no está la palabra sobre tu corazón. Tal vez hay otras cosas sobre tu corazón aparte de la palabra y que pensás que son más importantes o más urgentes en la vida. Puede ser su salud, puede ser su preparación académica, puede ser el trabajo, puede ser sus estudios. No, yo quiero que mi hijo estudie en la mejor universidad, en el mejor instituto privado. Le voy a enseñar la palabra así una vez, 2 a la semana, vamos a tener un culto familiar, pero él tiene que ser alguien en la vida. O sea, tiene que trabajar, tiene que ser alguien en la vida. Hermano, si no ama a Dios tu hijo, no va a ser nadie en la vida delante de Dios. Delante de Dios no es nada tu hijo si él no ama a Dios. Nosotros no somos nada, no somos nadie si no amamos al Señor. Todo lo demás no importa. Tu hijo puede tener todo esto, puede trabajar en el trabajo mejor pagado, pero si él no ama a Dios, o sea, se ganó todo el mundo pero perdió su alma. Y eso se te va a demandar a vos, como padre. Tal vez estás pensando, no, quiero que tenga la mejor formación, que aprenda lo mejor. Bueno, lo mejor que le puedes enseñar es herramientas hermenéuticas para que aprenda a interpretar la Escritura. No, yo quiero que trabaje en la mejor empresa, tenga el mejor trabajo. La mejor empresa, ya estamos acá dentro de la mejor empresa. Es la iglesia el mejor trabajo en el que puede invertir la vida tu hijo. Pero si tu hijo no ve estos patrones en tu vida, no ve que hay una convicción real de lo que les estás enseñando, no lo va a aprender. No lo va a aprender. Va a haber cuestionamientos, vas a renegar, porque o sea, tu hijo te va a decir la verdad y te va a molestar encima. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son tus convicciones? O sea, ¿es esta la convicción más grande que tenés? Amar a Dios y transmitirle ese amor a Dios a tu hijo. El Señor está diciendo que esto es lo más importante que hay que transmitir. Amar uno mismo a Dios y a través de esa fidelidad que se muestre, también hablársela a nuestros hijos, enseñársela a nuestros hijos. Si no, se van a perder generaciones, hermanos. Se van a perder generaciones enteras. En la gracia del Señor Él puede rescatar, pero Él dejó un patrón. Y lo vemos en la vida de Israel. Cuando hubo hombres fieles, por algunas generaciones se mantuvo una fidelidad a Dios. Pero en cuanto se desviaron un poco, hubo 20 generaciones que aborrecieron al Señor. Entonces, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué es lo más importante para vos que le podés dar a tu hijo? No tenés que pensar mucho. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la Escritura. Este es el punto central para el pueblo judío, es un punto central para nosotros también, hermanos. Es la instrucción con convicción de lo que estamos enseñando. Pero en segundo lugar, se tiene que enseñar con insistencia. Ahí el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primero que nada, podemos ver por lo menos 2 principios en estos versículos, ¿no? Primero, que acá el Señor ya está dando el patrón de cómo debe ser la cuestión. Son los padres los primeros instructores, los titulares de los niños. Son los responsables de su crianza e instrucción. No es el pastor, no son los maestros de la iglesia, no es el abuelo o quien sea de la familia, mucho menos el maestro de la escuela. Sobre los padres cae toda esta responsabilidad y lo tienen que tener muy en claro. Este es el modelo que Dios creó,
padres siendo fieles a Dios, obedeciendo al mandato de instruir a sus hijos y darle todo el consejo a sus hijos, todo el consejo de parte de Dios. En segundo lugar, lo que podemos ver es que las Escrituras son claras y entendibles. Si Dios está mandando que le enseñes a tu hijo, a tu niño, es porque no hay algo que no se pueda entender en la Escritura. Esto no quiere decir que no lleve un esfuerzo, algunos pasajes que sean complicados, pero el principio es que la Escritura es clara, es entendible. Entonces, mientras más temprano empieces a instruir a tu hijo, es mejor para su vida. Y es mejor para tu vida porque más temprano estarías obedeciendo con el mandato al Señor de instruirlo. Entonces, sabiendo que son los responsables, los padres, de esta instrucción y que la Escritura es entendible, ahora tienen que enseñar con insistencia. Esa insistencia se tiene que ver primero en la repetición. Ahí como dice, la repetirás a tus hijos. La palabra repetir ahí da la idea de afilar, de punzar, de perforar. Claro, cuando vos estás afilando un cuchillo, no lo pasás una vez por cada lado y ya está, el cuchillo ya está afilado y corta a lo loco. No, es darle, y si no sabes afilar, se te va a gastar todo el cuchillo y no vas a cortar nada nunca. Pero es repetición, es repetir, es pasarlo por la piedra todo el tiempo. Así es con los hijos. Y esto es una verdad tremenda. Los hijos aprenden por repetición. O sea, hay que repetirles todo el tiempo. No toques eso. Te dije 40 veces hoy que no hagas eso, que no hagas lo otro. Te dije que esto se hace así, que esto no se hace de esta manera. Es repetir, es repetir. Claro, suena cansador, pero es el trabajo primordial del padre hacia el hijo. Repetir, repetir todo. Tanto lo bueno, o sea, la instrucción bíblica, como si tenemos que repetir en una mañana, llevarlo a la pieza y castigarlo 32 veces, hay que hacerlo. Hay que darle paleta esas 32 veces. Porque no se trata de vos si te enojaste y te cansó y bueno, ahí lo castigás. No, se trata de que si pecó, tiene que entender desde niño que el pecado trae consecuencias. En este caso va a ser un dolor físico de parte mía. Pero con amor hay que explicarle, es mejor que yo te castigue con la paleta a que el Señor te castigue con toda su ira un día por no abandonar tu pecado. Entonces, la repetición es constante la repetición. Y esa insistencia se ve en esa repetición, ¿no? Pero esa insistencia también se ve en los diferentes momentos que se aprovechan para hablar de la Escritura, ¿no? Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No es que siempre vas a estar recitando un versículo bíblico, no le vas a decir, pasame la sal, Éxodo 3:14, levantá la mesa, Proverbios 23:23. No, o sea, si lo querés hacer, bueno, capaz es una buena práctica, pero no se refiere a esto el pasaje. No vas a hacer un culto familiar mañana, tarde y noche todos los días de tu vida. Es insostenible eso, ¿no? Pero vas a tratar de llevar todo a que se piense en Dios. O sea, lo que está tratando de transmitir este pasaje es que tenés que estar enseñando a que piensen y a que actúen de una manera bíblica todo el tiempo tus hijos. Es aprovechar cada situación. Es, bueno, me levanté, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de la palabra. O sea, voy a dar gracias a Dios porque nos pudimos despertar y podemos hablar de que Dios es protector, que cuando estamos indefensos durmiendo, Él nos cuida. A la noche, antes de dormir, bueno, vamos a orar y voy a hablar de que, nuevamente, Dios fue fiel porque no dejó que nada malo me pase en todo el día. Voy a hablar en el camino. Bueno, tengo que salir, voy a aprovechar a hablar con mi hijo o con un niño y voy a aprovechar ese tiempo. Voy a aprovechar cuando no esté haciendo nada en mi casa, hasta eso te dice la Escritura, o sea, cuando estés en tu casa, cuando estés reposando. O sea, es todo el tiempo insistir, repetir.
todo el tiempo llevarlo a los pensamientos, incluso en las situaciones difíciles que a veces pasan. Responderle de una manera amorosa y llevarlo también. Bueno, el Señor permitió esto, o ¿por qué sucedió tal cosa? O sea, los niños van a preguntar cosas. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es esto? ¿Y cuándo? Bueno, llévalo al Señor, todo llévalo al Señor. A veces cansa, igual que pregunten todo, ¿por qué? Porque ya llega un límite que ya no existe el por qué. O sea, y le querés decir, bueno, después, cuando tengas 20 años te explico. Pero es repetirle constantemente la ley. Y bueno, hablábamos de esto, de aprovechar cada situación, y esto es tremendo, ¿no? Porque ahí, Deuteronomio 6:20, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová Dios os mandó? Entonces vos le tenés que decir, nosotros éramos siervos de Faraón, nosotros estábamos perdidos y el Señor nos rescató. ¿Ves cómo todo lo lleva a la adoración a Dios, inclusive? Josué 4, 5 y 6. Hay un niño que hace la misma pregunta. Dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Nuevamente los lleva a pensar en Dios a través de esas situaciones, de manera intencional. Del versículo 21 y 24, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana te preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeron, ¿qué significan estas piedras? Bueno, les vas a volver a declarar, Israel pasó en seco por este Jordán. O sea, Israel fue salvo por el Señor. Eso es lo que le tenemos que decir a nuestros hijos. O sea, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia el domingo? ¿Por qué tenemos que venir a limpiar la iglesia cada 3 semanas? ¿Por qué vos tocas la guitarra? ¿Por qué vos tenés que predicar? ¿Por qué vos te encerrás en la pieza un día entero y no te vemos y estás estudiando la palabra de Dios? Bueno, tener la convicción y aprovechar el momento para decirle, porque el Señor me amó, me salvó y tengo que vivir para Él. Por eso voy a la iglesia, por eso sirvo a los hermanos limpiando, por eso sirvo a los hermanos encerrándome un día entero en la pieza para estudiar. Que haya esa convicción, que todo se lleve, que en todo momento el Señor se lleve la gloria y que tu hijo pueda aprender la importancia, o sea, lo importante de la vida, que es amar al Señor. Pero claro, si tu hijo no te ve servir, no te ve que haces nada en la iglesia, que decís, bueno, hoy me duele un poco la cabeza, falto el miércoles. Si no te ves seguido, nunca te va a preguntar. De hecho, te lo va a preguntar como reproche. Pará, si nosotros no vamos a la iglesia los miércoles, ¿qué hacemos yendo un miércoles a la iglesia? Es terrible si te lo cuestiones de esa manera, ¿no? O un domingo, o el día que sea. Tiene que haber consistencia entre lo que estamos enseñando y lo que estamos viviendo. Entonces, hermano, ¿estás siendo insistente con el Evangelio y sus demandas a tus hijos o a los niños o a tus nietos, tal vez desde tu lugar, sin socavar la autoridad del Padre, ¿no? ¿Sos consistente en cada aspecto de la instrucción? Y la instrucción tiene la parte, digamos, académica y la parte correctiva, como decíamos. Es enseñarle a tu hijo la ley, pero es enseñarle que si la viola, va a haber un castigo, como con el pueblo de Israel. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more en abundancia. Eso tiene que pasar en nuestros hogares. Y como padres nosotros tenemos que fomentar todo eso, todo el tiempo, que sea algo natural, que cualquier pregunta que surja, la respondemos, pero
las llevamos para el lado de la gloria de Dios, para el lado del amor a Dios, para instruirlos. Y por último lugar, se debe enseñar con el ejemplo. Versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos parece que siempre tuvieron problemas en los extremos de las interpretaciones bíblicas. O eran totalmente alegóricos, como en la época de Jesús, o inclusive se tomaban todo totalmente literal, ¿no? Como es el caso de este pasaje. Ahí cuando dice, las atarás como una señal en tu mano. En realidad ellos no tenían esa práctica de amarrarse nada a la mano, pero sí lo tenían las demás naciones paganas, que era como un amuleto para esquivar, no sé, cosas malas que le puedan pasar, cosas místicas, es como para tener suerte, es como hoy los que usan la cintita roja para la envidia. Bueno, ellos en ese momento lo usaban para eso. Pero los judíos lo empezaron a usar desde ese momento, porque bueno, todo lo demás está mal, pero esto sí está bien porque lo manda Jehová. Entonces se atan hasta hoy en día, metros y metros de cinta con versículos bíblicos en esa cinta, ¿no? Y a su vez eso que dice, y estarán como frontales entre tus ojos. También se lo tomaron literal, tienen una cinta con una cajita en el medio de la frente, y ahí adentro de esa cajita tienen justamente la Shemá, lo que es desde el versículo 4 hasta el 9 escrito. Claro, atarás a tu frente, bueno, ato este versículo a mi frente, eso es lo que está queriendo decir el Señor. Y hasta hoy en día usan eso, e inclusive mientras más grande la caja, o sea, más espiritual son. O sea, es tremendo. Y el Señor Jesucristo, cuando vino, los ridiculizó. O sea, ustedes agrandan las filacterías se llama eso, agrandan su fleco, pero tan huecos, o sea, ¿no ven que es ridículo eso? O sea, imagínate andar por la calle y que uno vaya con una cajita así, en el mejor de los casos. Hay cajas que son así, no sé cómo hacen para ver en ese sentido. Aliteraron todo, ¿no? Y de hecho usaron este mandamiento que se trataba de honrar al Señor para honrarse a ellos mismos. Porque claro, mientras más grande, más vistoso era, más espiritual era. O sea, se querían honrar a ellos mismos a través de esto. Incluso tienen un hueco en una de las columnas o al lado de la puerta, ahora donde encierran en una caja también la ley de Dios, como dice acá en el último versículo, se escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no sé si en este punto exactamente, pero más adelante distorsionaron todo el mandamiento del Señor, ¿no? Entonces, ¿era esto lo que Dios quería? Claramente que no, pero ¿tiene algo de malo que yo lleve una tarjetita con un versículo en el bolsillo o tenga cuadros con textos bíblicos en mi casa, en las paredes de mi casa, o en la entrada de mi casa, por ahí ponga un versículo bíblico y que lo vean todos cuando pasan? No tiene nada de malo. De hecho, hay gente que tiene cuadritos en su casa con versículos bíblicos, e inclusive está bueno cruzar cada tanto por algún lugar de tu casa y encontrarte con una verdad bíblica. Tal vez la ves y la lees y decís, gloria a Dios por esta verdad. Pero claramente no era ese el mandato externo, ¿no? El sentido es tener una vida tan devota al Señor que se refleje en tu vida. Así como estos paganos usaban estas cintas para que se note a quién eran devotos, a qué dios, ídolo o lo que sea servían, y era tangible. Bueno, así debe estar tan arraigada este mandato de amar al Señor en tu vida, que se muestre con tus actos, con tus manos. Ya que para los judíos también eso simbolizaba el tema de las manos, de la mano, ¿no? El hecho de las acciones, ¿no? Y a su vez también con lo de las filacterías, se tenía que notar tanto que tenías en la mente la palabra del Señor constantemente, que hasta parecía que la tenías metida en una caja ahí enfrente tuyo todo el tiempo. Que vos decías, no puede ser que todo el tiempo esté hablando de Dios, no puede ser que todo el tiempo esté obrando a la manera que el Señor quiere. Entonces,
obviamente no, toda esta religiosidad que se inventaron después, este pueblo no tiene ningún sentido, pero no tiene ningún sentido porque no hay amor detrás de eso, no hay amor a Dios. Y como decíamos, si hay amor, todo lo demás va a acompañar. Entonces, pregúntate esto, hermano, ¿ven ejemplo en tu vida, tus hijos o los que vienen detrás de nosotros? ¿O ven pura fachada, o ven un amuleto nomás? Pueden ver tal vez versículos colgados en tu pared, pero si no vivís ese versículo que tenés colgado en la pared, no sirve de nada, no te vale de nada todo eso, hermano. No se trata de mostrar algo para mi propia conveniencia. Se trata de mostrar el ejemplo, sí, pero para bendición de mis hijos, para que el mensaje no sea estorbado por mi mal testimonio. Entonces, ¿qué ven en tu vida? ¿Ven fidelidad absoluta a nuestro Rey? ¿O ven pura fachada? ¿Ven pura religiosidad? Que cada tanto por ahí leemos la Biblia, cada tanto hacemos esto, pero lo poco que leemos no lo vivimos, tampoco. Entonces, hermanos, en conclusión, esto se trata del Evangelio, esto se trata de amar a Dios, esto se trata de vos amar a Dios y vos estar amando a Dios mientras enseñás a tus hijos a amar a Dios. Si no le estás enseñando a tus hijos a amar a Dios, no estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque este es el patrón que el Señor mandó detrás de este gran mandamiento. Este gran mandamiento se tiene que ver así, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero eso tenés que hablarlo, eso tenés que repetirlo al que viene atrás tuyo. Si no, no se puede decir que amás al Señor, porque no hay una convicción. Tenés que evangelizar a tu hijo, tenés que todo el tiempo estar hablándole de su pecado, de que él no es bueno, de que él es malo, de que no hay absolutamente ni un átomo de bondad en él. Él es malo y necesita un Salvador, tanto como si tiene 2, 3 años como si tiene 40. Él necesita el Salvador. Y todo lo que hagas tiene que ser reflejado en tus actos. O sea, todo lo que vos hagas tiene que apuntar a esto, a instruir a tus hijos. Pero no como el fin, sino que instruir a tus hijos también es el medio por el cual estás mostrando que amás al Señor. Si no lo instruís, si no lo corregís, si no lo disciplinás, no amás a tu hijo, no amás al Señor. O sea, te amás a vos mismo. Porque justo Gabriel hoy citaba un versículo. El que detiene el castigo no es que no ama a su hijo de una manera neutra como cualquier persona que cruza y vos decís, ¿amás a esa persona? No la conozco, pero tampoco la odio. Bueno, la Escritura dice que estás odiando a tu hijo, que lo aborreces, que se merece lo peor para vos, tu hijo. Eso estás diciendo cada vez que detenés el castigo, cada vez que no lo instruís. Pero a su vez, y peor, que no amás a Dios, que no amás a Dios. O sea, no hay salvación en tu vida. El Señor no quiere, obviamente, un amor perfecto, pero un amor consistente, un amor consecuente, que cada día se estire en estas pautas que Él dejó. Esto no es casualidad que justo antes de que entre a la tierra prometida el pueblo de Israel, justo se le hable de la familia, del deber que tienen los padres, hermanos. Así como nosotros hoy, de cara a la eternidad. O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Nosotros se nos prometió en una tierra, sin un cielo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a instruirlos? ¿Cómo vamos a pasar este mandato para que como familia un día estemos todos en el cielo disfrutando de la presencia del Señor? Esto se trata del Evangelio, hermanos. Y si no cumplimos con esto, hermanos, va a haber consecuencias graves, va a haber consecuencias muy graves. No te lo leí al principio, pero te lo leo ahora. Mirá cómo empieza el libro de Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Disabat. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes,
Moisés habló a los hijos de Israel. En el versículo 2 mira lo que dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. El monte de Horeb es el monte Sinaí, donde el Señor le dio la ley. Y después de ahí, el pueblo de Israel vagó por 40 años, hasta llegar al punto donde están ahora. Ahora recuerden, están a punto de entrar en la tierra prometida. El Jordán está acá, Canaán está acá y ellos están acá. Están ahí al borde, están a punto. 40 años, pero acá dice 11 jornadas, o sea, 11 días. En 11 días llegás del Sinaí hasta donde están el pueblo israelita ahora. ¿Y cómo 40 años? Claro, porque ellos fueron rebeldes. ¿Vieron todo lo que se atrasó? De 11 días a 40 años. Hay consecuencias grandes, hermano. En el mejor de los casos, bueno, llegaron. Pero si vos sos rebelde en amar al Señor y en cumplir con sus demandas, puede que ni vos llegues, que ni tus hijos lleguen, ni tus nietos. Es tremendo eso, hermano. Y para terminar, solo quiero leerte Ezequiel 33, del versículo 7 al 8, para poder dejar con este peso a cada padre, cada madre. Ezequiel 33, 7 al 8. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Este era el mandato, amonestarlos de parte del Señor. O sea, escuchar la palabra, creerla, obedecerla y ahora inculcarla. Y en el versículo 8 dice: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. O sea, el impío va a morir por culpa de él, digamos. O sea, Dios va a juzgar el pecado de cada persona. Yo no voy a ser juzgado por el pecado de otro, otro no va a ser juzgado por el pecado mío. Cada uno por su propio pecado. Pero mirá lo que dice: pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Por qué? Si tú no hablares para que se guarde el impío. Nosotros, hermanos, vamos a ser juzgados por nuestro pecado, eso lo sabemos. Si alguien se va al infierno es porque él en su humanidad, en su responsabilidad, él no quiso creer. Él no quiso creer. Yo voy a ser juzgado también por lo que yo haga. Pero Dios no quiera que pase, ¿no? Pero si tu hijo no llega a ir a la presencia del Señor, si tu hijo se va a perder eternamente en el infierno, bueno, va a ser por su culpa, en realidad. Pero si vos no hiciste nada para que él ame al Señor, si vos no hiciste nada, si vos no le metiste el evangelio a su corazón, a su oído, para que después el Señor haga que baje a su corazón, tené cuidado, hermano, porque te vas a ver las manos y van a estar llenas de sangre de tu hijo. Y eso es terrible, hermanos. Es una cosa muy seria lo que está diciendo acá el pasaje. Hablar, repetí. No te quiere escuchar, repetí igual, no importa. Libra tu mano de la sangre de tu hijo. Que tu hijo después tome la decisión que él quiera, que la tome. Pero qué feo va a ser verme las manos llenas de sangre de Iker y Ramiro si yo no lo hice. Qué feo va a ser ver las manos de Pablito de Choca llenas de las manos de sangre de Timoteo. De cada padre de los que estamos acá. Es cosa seria esto, hermanos. Amemos al Señor y ya vamos a poder amar a nuestros hijos y los vamos a poder evangelizar. Si no amamos, si no tenemos la convicción de que esto es lo más importante en nuestra vida, que para esto hemos nacido, no vamos a amar a nadie. Nadie puede amar si no tiene el amor de Dios. El mundo puede decir que ama, pero no es un amor real. Solo el creyente puede amar verdaderamente, porque es el amor de Dios que tiene. Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en el cielo, Señor,
Quiero darte gracias, Padre, por este tiempo que mis hermanos pudieron escuchar tu palabra, que pudieron estar prestando atención, Señor. Señor, te pido que, como tantas veces te hemos suplicado, te hemos rogado, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos oidores que están dispuestos, Señor, a obedecer, Señor, con prontitud. Señor, que te amemos. Esto es todo, Señor, en nuestra vida, el amor hacia ti. Y el amor hacia ti nos tiene que mover, Señor, en la dirección que tú quieras, Padre. Pero si no tenemos esto, Padre, todo lo demás se va a caer, Señor. Señor, ayúdanos a poner tus palabras por obra, Señor, con diligencia, entendiendo, Señor, que se pierde nuestra vida, Señor, se pierde la vida de nuestra familia, de nuestras generaciones. Padre, entendiendo el castigo, pero entendiendo también tu gracia, Padre, como le has prometido a los israelitas, que te teman y que te obedezcan, para que les vaya bien, para que se multipliquen, para que puedan asentarse en la tierra que fluye leche y miel, Padre. Señor, que podamos pensar en estas dos maneras, por tus bendiciones, Señor, por tu gracia, pero también por las consecuencias, Señor, que no son para reírse, Señor, es para que temamos, Señor. Y gracias, Señor, por las advertencias, y gracias por las bendiciones. Pero queremos llegar, Señor, a nuestros hogares y hacer una reforma, Señor, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia. Padre, si hay ídolos que se ven a simple vista o que están en el corazón, sea cual sea el ídolo, Señor, que los saquemos y que honremos únicamente al Dios que nos salvó, Señor. Porque tú nos amaste, Señor, tú nos diste todo tu amor sin reserva, Señor. Y ahora nosotros debemos hacer lo mismo, Señor. Ese amor que tú nos diste te lo tenemos que entregar, Señor. Padre, que podamos día a día repetir estas palabras, Señor, a nuestras generaciones, aunque tal vez no seamos padres, pero a los niños, Señor, a los que tengamos la oportunidad, Padre, que no sea por nuestra culpa, Señor, que se corte una generación piadosa, Padre. Señor, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y que confiemos en tu soberanía, porque eres tú, Señor, en donde se origina la salvación y el que la imparte. Tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia, pero que nosotros seamos hallados fieles, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.